Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Tangente Podcast. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que creo que mucha gente no tiene en su radar. Cuando uno escucha la palabra innovación, por lo regular piensa como en emprendimientos, en negocios o incluso en ciencia, pero no piensa en gobierno. Y eso es lo que quiero platicar el día de hoy, que sí existe innovación pública y pues tenemos aquí una experta chilena, ya se los voy a presentar, y alguien de SGPlan que viene también a contarnos cómo en Guatemala estamos aplicando innovación pública o intentando empezar a aplicar este concepto. Y antes de presentarles quiénes son mis invitados, solo permítanme recordarles que la mejor manera de apoyar nuestro podcast es suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, siguiéndonos en las redes sociales y también compartiendo nuestro contenido con sus amistades. Así que si les gusta el programa de hoy, compártalo con 10 personas. Eso nos ayuda muchísimo. Y bueno, les presento a mis invitados del día de hoy. Bueno, él es Hugo Alan García, es subsecretario en SGPlan. Bienvenido. Muchas gracias, Lucy. Un gusto estar aquí en Tangente y esperamos poder tener una conversación muy agradable. ¿Cómo te dicen? ¿Hugo Alan? Hugo Alan me dicen, sí. Hugo Alan completo. Sí. Ok, bienvenido. Y tengo a Laura González, ella viene de Chile, del Laboratorio de Gobierno. Bienvenida. Sí, gracias, Lucy, ¿cierto? Sí, Lucy. Sí, vengo del Laboratorio de Gobierno de Chile, somos una agencia del Estado. Estamos trabajando dependemos del Ministerio de Hacienda y hace ya 10 años en el laboratorio hemos estado impulsando la innovación pública en el Estado de Chile. Y yo llevo 6 años ya de esa trayectoria de los 10 años. Wow. Y digamos el Ministerio de Hacienda sería como el equivalente aquí al de Finanzas. Ministerio de Finanzas, sí. El MinFin. Sí, el es correcto, el MinFin. Así mero. Entonces sí es bastante, o sea, ya 6 años en esta trayectoria. Y bueno, empecemos por ahí, por el concepto en sí. ¿Qué es la innovación pública? Sí, es algo que me han preguntado varias veces en esta pasada. Hay varios marcos metodológicos, pero porque generalmente muchos asocian la innovación con algo como disruptivo, solo tecnología, pero desde el Laboratorio de Gobierno la definimos como métodos o procedimientos que se dan dentro de una institución en particular, que agregan valor y que tienen un impacto observable. ¿Qué quiere decir esto? No tiene que ver necesariamente con optimización de procesos, donde uno mejora un proceso, pero si es que en realidad no es valorado por un tercero, ya sea dentro de la organización o los usuarios finales, no es innovación, ¿ya? Eso en grandes palabras. Entonces, dentro de la innovación hay distintos tipos. Nosotros a lo largo de nuestra experiencia definimos 4 ámbitos de cambio de innovación y 12 tipos de innovación. Entonces, una es la tecnología, otra es la innovación desde la normativa, porque muchas veces para poder innovar a veces el marco legal o normativo interno de las instituciones no lo permite. Otra tiene que ver con las comunicaciones, cómo nos relacionamos con las personas, tanto dentro como fuera de la organización. Y así un sinfín de, pues si no voy a estar hablando 5 horas de eso, pero hay varios tipos ahí. Eso es innovación, es como hacer las cosas distintas, es pensar fuera de la caja, pero sobre todo que tenga un impacto observable, porque si no se transforma en algo como un ejercicio académico, que yo les digo, como vamos a hacerlo distinto, pero si en realidad no es valorado, no agrega valor, no se ve, no se aprecia tampoco desde afuera, en verdad no estamos innovando. ¿Y tienes algún ejemplo reciente o algún ejemplo de una innovación que haya sido retadora y que se logró implementar? Sí, o sea, todos los proyectos son particularmente interesantes, pero, por ejemplo, una innovación. Ya, claro, que ustedes ahora en Guatemala tienen el registro social de hogares, lo están implementando, ¿ya? Nosotros en Chile también tenemos un registro social de hogares. Que de hecho nuestro es inspirado en el registro social de hogares chileno. ¿Ah, sí? Sí. Sí, bueno, pero igual de varios países también. Sí. Pero sí. La mayor inspiración viene de ahí. Sí, y por quienes no saben, quizás no están tan al tanto de las políticas públicas del gobierno actual, en el MIDES están liderando, ¿es así, no? Sí, es correcto. Una política pública llamada el Registro Social de Hogares, donde es básicamente como un censo, ¿no? Se registran los diferentes hogares con una serie de preguntas para identificar beneficiarios de programas sociales
si estoy equivocada me corrige. Pero además quitar el clientelismo histórico con el que se habían manejado los programas sociales con listados, en donde no sabíamos si de verdad las personas tenían necesidad de ese beneficio social. Así que esta es una implementación para quitar ese clientelismo y que está fuertemente inspirado en el Registro Social de Hogares del gobierno chileno. Quiero hacer una pausa para contarles que podemos celebrar juntos los 20 años de la Feria del Mueble. En la Feria del Mueble del 2025 van a poder conversar y negociar con verdaderos productores de los mejores muebles de Guatemala sin ningún intermediario. Y pueden sumergirse en ese mundo de los artesanos de los muebles del 14 al 23 de noviembre. Les esperamos en el Salón Municipal Jocoteco de San Juan Zacatepeque, es municipio del departamento de Guatemala. Y pueden buscar en redes sociales Feria del Mueble 2025 y ahí tienen toda la información para buscar los mejores precios y los mejores detalles en muebles. O sea que aquí pasamos de dar ayuda para buscar votos a dar ayuda a quien verdaderamente lo necesita, digamos. Es correcto. Ok, volvamos entonces al registro de hogares. Sí. Dicho eso, bueno, está este registro social de hogares, que es una caracterización de hogares, ¿ya? Distintas familias. ¿Qué es lo que pasaba? Para poder acceder a beneficios sociales en Chile te piden estar dependiendo en algún tramo, ¿ya? Porque todos los que se miden en el registro se asocian índices de vulnerabilidad socioeconómica y las familias se asocian en el tramo de 0 a 40% más vulnerable del país. Hay otro que es del 50 al 60 y así distintos tramos. ¿Qué es lo que pasaba? En general, la mayoría de los beneficios sociales son para las personas más vulnerables. Pero si bien está este instrumento que está más maduro, todavía en Chile no se entiende por qué una familia tenía un tramo versus otra que tenía otro. Y se prestaba mucho para, ¿cómo decirlo?, mentir en el registro con la esperanza de tener mejores resultados, pero como si bien en este sistema es un proceso autodeclarativo, después igual se hacen validaciones a nivel de bases administrativas para verificar que lo que dicen las personas es correcto o no. Por ejemplo, si declaran que tienen cierto nivel de ingreso, lo registran con acá sería el SAT. Con la SAT. Claro, sí. En nuestro caso es Servicio de Impuestos Internos y se van a verificar que lo que se dijo, claro, es consistente o no. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Era muy confuso el proceso en general y sobre todo el resultado de cómo ya, ¿por qué tengo este porcentaje o no? ¿Y por qué mi familia tiene este porcentaje? Que yo veo a mi vecino, al de la persona al lado de donde vivo, que tiene más acceso a beneficios que yo. Entonces se hizo todo un proceso y finalmente una de las innovaciones que se hizo fue ir a rediseñar la cartola hogar, que en el fondo es el resultado donde las personas saben cuánto es cuál es el porcentaje y en el fondo es el acceso a los distintos beneficios del Estado. Y fue bien interesante el ejercicio porque fue aplicar 100% como lenguaje claro. Yeah. Era tratar de explicar en sencillo, sin caer en tecnicismo, que era cómo se calcula este instrumento, que en verdad es muy, muy técnico. Y había mucha sutileza. Logramos hacer ese rediseño. Tuvimos 78 versiones de cartola. Wow. Hasta llegar al prototipo final. Llegamos a 2 prototipos finales, que fueron los que se hizo una evaluación experimental. Tanto donde... Como con un grupo control, digamos, y los dos... Sí, un grupo de control, y teníamos 2 grupos de tratamiento, que eran estas 2 versiones de prototipo, en lo que habíamos investigado, en las que la gente más entendía. Y se evaluó, no me acuerdo, fueron 6 semanas aproximadamente, donde por la plataforma después participaron de una encuesta. Y ahí finalmente llegamos al rediseño. Lo bonito de ese proceso era que primero la inquietud era, no se entiende como explicar de forma más sencilla esto del registro social de hogar y sobre todo el resultado de la cartola, pero desde esa necesidad en particular salieron millones más que nos dimos cuenta de que en algunas ocasiones los mismos funcionarios y funcionarias públicas que explicaban este proceso no conocían tampoco bien cómo se calculaba. Entonces, cuando iba una persona al municipio a preguntar ¿por qué tengo este porcentaje?, en vez de aclararle las dudas, los desinformaban. Así que en paralelo sacamos una cosa muy pequeña que se llama Los mitos en torno a la cartola. Era una campaña comunicacional que hicimos
Porque claro, se generaron muchos, sobre todo algunos organismos que trataban de asesorar o mal asesorar, como responde esto y ahora sí vas a tener beneficios. Se había generado todo ahí un ecosistema en torno a como engañar en el fondo al Estado con la esperanza de tener beneficios, y muchos eran mitos, en verdad no era así. Así que, bueno, la innovación en concreto fue el rediseño de la cartola. Hicimos la evaluación experimental para ver que realmente se entendiera. Nos dimos cuenta que en realidad las dos versiones se entendían. Y hay soluciones anexas para poder explicarle bien a los funcionarios esto de cómo evitar la mala propaganda de cómo era el registro y cosas de ese estilo. Y esa fue una innovación que no era de tecnología, por ejemplo. Era solo de cómo le comunicamos a las personas. Claro, pero sí tenía un valor agregado enorme, sí. ¿no? Porque entonces ya la gente comprende mejor qué es lo que está haciendo y no busca engañar para ganar más beneficios y demás. Claro, sí. Ese es un ejemplo ahí, no asociado tanto a tecnología, porque como les decía, pasa mucho que asocian innovación con solo innovación tecnológica y claro, es un tipo, pero no es lo único que se puede hacer. No, y que es algo accesible, o sea, yo creo que presupuesto para algo como esto no es muy alto y entonces es accesible, aunque uno ya tenga como cierto presupuesto limitado. Y bueno, vámonos aquí con CGPLAN. ¿Por qué decidieron integrar innovación pública a CGPLAN y cómo fue ese proceso? Digamos, ¿qué tanta tierra fértil había para hacer esto en ese CGPLAN? ¿Qué tan preparados estaban? Y recuerde que si usted acaba de implementar alguna innovación en su empresa, en su trabajo o en sus estudios y quiere celebrar con algunas copitas, pues antes de tómese la pastillita de PariSmart. Esta pastilla está disponible en supermercados, farmacias y Super 24 a un precio muy accesible que no solo le permite cuidar su hígado, sino también evitar esos molestos síntomas del día siguiente. Así que recuérdese, antes del primer trago, tome PariSmart. Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Todo parte de la visión del secretario que nos dice: quiero que la CGPLAN sea el hub de innovación de las políticas públicas. Ya veíamos ciertos problemas en la forma en la que hacemos política pública, que si bien sí es participativa, hay ciertos grupos que están ayudando a formular la política pública, es más hechos de validación que construcción junto con las personas, que de hecho parte importante de la innovación es poner a las personas al centro para diseñar los servicios, no solo con ellos, sino para ellos. Entonces empezamos con esto de hablar de innovación. Al inicio nos costaba mucho dentro de la cultura de la organización hablar de innovación, porque se pensaba mucho que era innovación tecnológica y la CGPLAN pues no tiene tanto que ver con cosas de tecnología. Entonces había muchas voces de funcionarios que decían: no, pero eso que lo haga la CENACYT, o eso que lo haga el Instituto Nacional de Administración Pública, por ejemplo. Entonces fuimos buscando algunos apoyos para aterrizar esto, la innovación, a las políticas públicas, y de esa cuenta empezamos a trabajar un laboratorio de innovación ciudadana con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana. Nos postulamos para una beca, ganamos esa beca dentro de 124 postulaciones que habían de toda Iberoamérica, y empezamos a formar este laboratorio de innovación ciudadana que le llamamos Idea Petate. Estuvimos trabajando en Huehuetenango algunos pequeños desafíos públicos para ir probando las metodologías y participación bastante más genuina de parte de los ciudadanos. ¿Y ese laboratorio cuándo empezó? Eso lo arrancamos en más o menos abril del año pasado y tuvimos la primera... La primera vez que estoy escuchando esto. Sí. ¿Cómo es posible? Sí. Y eso que yo sí miro noticias y demás. Todavía estamos como en fases de ideaciones y de estar probando ciertas metodologías, pero tuvimos con el acompañamiento de la Gobernación Departamental de Huehuetenango, que trabajamos muy de la mano con ellos, digamos el primer episodio de lanzar un desafío público y construir algunas soluciones a un reto de un grupo de mujeres que venía acompañando ya ciertos procesos dentro de la gobernación. Y pues eso justamente ayer que tuvimos el Expo Innova, estuvieron las ciudadanas del área MAM acompañándonos en el evento y contándole a los funcionarios cómo fue ese acompañamiento de CGPLAN.
que de hecho nos decían, es primera vez que una institución del Estado viene a trabajar acá con nosotras. Wow. Y eso sí, de verdad pega mucho en el quehacer de la función pública, sobre todo una secretaría como la CEGEPLAN, que es más auxiliar dentro de la administración pública en términos de apoyar a otras organizaciones, pero nos habíamos dado cuenta que para poder nosotros tener metodologías que de verdad sean útiles en campo, había que construirlas de la mano de la experimentación y tener metodologías que se adaptaran al contexto, porque una queja cotidiana de nuestros delegados departamentales es que las metodologías no se adaptan al territorio, que no se adaptan a la idiosincrasia de la municipalidad, por ejemplo, con la cual están asesorando. Así que nos hemos dado la tarea de ir territorializando esas herramientas para que pues resulten más fácil de trabajar y que no se conviertan en un obstáculo en lugar de una ayuda para ellos. Así que así arrancamos, luego firmamos un apoyo con el gobierno de Chile y empezamos a trabajar con el laboratorio de gobierno chileno. Fuimos a conocer el ecosistema de innovación que tienen en Chile, varios modelos desde municipalidades, hay laboratorios de innovación en la Marina, el laboratorio de gobierno que conjunta, digamos, todo el ecosistema y los apoya. Vimos ejemplos importantes del servicio de impuestos en Chile, de cómo ellos han innovado, muy parecido a las innovaciones que ha hecho la SAT en el área de digitalización para expandir servicios. Y también, digamos, en un área equivalente a la DIACO aquí en Guatemala, de cómo ellos han, con poco presupuesto, logrado cumplir con su mandato, porque siempre estas instituciones pequeñas tienden el afán de que tienen un mandato, generalmente grande, pero que no logran con el presupuesto que tienen cumplir ese mandato. Y de hecho nos comentaban los colegas de Chile que las instituciones que resultan a veces ser las más innovadoras son las que menos presupuesto tienen, porque tienen como mucha necesidad de responder a su mandato, pero pocos recursos. Y entonces ahí sí que les toca, como quebrarse la cabeza para ver cómo le hacen y con poco sacar mucho, ¿no? Sí, sí. ¿Y cómo hacen, digamos, porque se ve que son proyectos que trascienden en el tiempo ahí en el Laboratorio de Innovación en Chile y hay pues cambios de administraciones, cambios de prioridades? ¿Cómo hacen para que no se rompa el ciclo de innovación? Buena pregunta. O si se rompe a veces. Hay de todo, para ser súper honesta. Han habido casos en que hay proyectos que se han visto entrampados, algunos truncados, y hay otros que, debido a cambios de gobierno, lo hemos logrado implementar, pero los tiempos de implementación han sido mucho más largos de lo que nos hubiera gustado. Pero se puede. ¿Y cómo se puede? Bueno, el mismo laboratorio de gobierno es un ejemplo de trascender. En general, el 2015, cuando nació el Laboratorio de Gobierno de Chile, nació dentro como, claro, se anunció en el discurso, anualmente en Chile se hace una cuenta pública de la presidenta. Y en el 2015, en el discurso presidencial de la cuenta pública, la presidenta Michelle Bachelet en esa época anuncia que se va a hacer un laboratorio de innovación. Y ahí partió. Y bueno, en un comienzo había mucha resistencia. Yo no alcancé a estar en ese periodo, pero había mucha resistencia, lo que cuentan ahí como los históricos, de que era esto de la innovación, y si bien era un mandato presidencial, como que no pegaba mucho, como se dice en Chile, no permeaba. Cuando nació el laboratorio, estábamos en el Ministerio de Economía, éramos una agencia de innovación que estaba asociada a Corfo, que es la Corporación de Fomento Productivo de Chile. Entonces, cuando recién parte, tenía un foco más bien como de acercar el Estado con las startups, mucho del mundo de emprendimiento. Y como éramos comités y estábamos en Corfo, estaba la posibilidad de financiar proyectos de innovación. Curiosamente, muchos de esos proyectos no siguieron. Hay muy pocos que prosperaron, pero claro, se empezó mucho a sensibilizar. Después del 2018 hubo cambio de gobierno, cambio de color político, asume el presidente Sebastián Piñera y dice, bueno, puede seguir el laboratorio, pero les vamos a cortar todos los fondos de que ustedes tenían para financiar proyectos. Entonces el laboratorio rápidamente se tuvo que reinventar, o si no, moría, literal. Sí. Y ahí se redefinió este modelo. Que tuvieron que innovar. Tuvimos que innovar. Claro, innovar para sobrevivir en ese caso. Sí. Y ahí se definió un modelo en el que, claro, nació el servicio de consultoría ágil, que es el que yo lidero en el laboratorio, donde
ya la propuesta era ayudar a traspasar capacidades metodológicas para hacer innovación en las distintas instituciones. No había posibilidad de financiar nada porque no teníamos recursos, pero ese fue el foco. Y curiosamente desde ahí se empezó a ver más efectos de cómo funcionaba esto. Sin lugar a dudas, del 2015 al 2018, ¿qué fue lo que logró permear? Fue empezar a sensibilizar. Y claro, el área de negocio más antigua del laboratorio se llama la Red de Innovadores Públicos, que en el fondo viene a juntar el ecosistema de innovación pública en Chile. Y cuando asumió el presidente Piñera, si no me equivoco, puede estar mal en la cifra, habían 3.000 personas inscritas. Entonces no era como, ya, llegamos y cortamos esto, porque igual había un ruido como dentro de... Entonces nos dieron la posibilidad de seguir. Y se empezaron a hacer proyectos, se empezaron a transferir capacidades. Sí. Y de hecho ahora nos pasa todo lo contrario. Los primeros años había que ir a tocar la puerta, como somos un laboratorio de innovación, les podemos ayudar, como ya, bueno, tenemos este problema, a ver cómo vean si nos solucionan o no. Y ahora es todo lo opuesto. O sea, nos llegan muchas solicitudes. Nosotros en el área de consultoría somos 10 personas contando, entonces nos dividimos ahí para poder ayudarlos a todos. Entonces se puede, pero es un cambio cultural igual que se va generando de a poco. Se puede, primero, traspasando capacidades, porque independiente que esté o no el laboratorio, nosotros en el área de consultoría, yo siempre les digo cuando parte un proyecto, nosotros no cobramos por nuestros servicios, pero trabajar con laboratorio no es gratis. Son horas de trabajo. Son horas de trabajo y les digo, a nosotros nos interesa que aprendan lo que hacemos. Que lo aprendan tan bien que nunca más nos llamen. Nunca más se acuerden que esto del laboratorio no lo hacemos por nuestra cuenta porque ya somos autónomos. Para nosotros eso es hacer bien el trabajo, como que ya son. Entonces después las mismas instituciones, estemos o no nosotros presentes, quedan con esta forma de hacer las cosas. Y dentro de las mismas instituciones, los que son más resistentes al cambio van viendo resultados. Y en general, en mi experiencia, incluso en las instituciones que tienen más resistencia al cambio, en todas al menos siempre va a haber una persona que esté con ganas y energía de hacer las cosas mejor. Sí. Entonces, hay que darle los espacios solamente para que esa persona pueda empezar a hacer cosas. Entonces, en el fondo el laboratorio es generar ese espacio, ese vínculo entre el funcionario que está a veces atendiendo público con el alto directivo, como ya, a ver, escúchelo y empezar a hacer. Entonces se puede, no es sencillo, pero se puede, y sobre todo la cultura y generar ecosistemas es la base. Lo que están haciendo acá en Guatemala, sin lugar a dudas, estos días en la Expo, es la semilla de esto de que en el futuro esté o no Hugo Alan como subsecretario, sin lugar a dudas, queda eso en el corazón de los funcionarios y funcionarias públicas, como ya, sí, en verdad se puede, ya, sigamos. Sí, sobre todo porque, bueno, quiera que no, muchas veces el funcionario público tiene sus frustraciones, ¿no? Sí, porque desde su lugar puede ver un montón de cosas que podrían mejorar, pero escalar eso a los directivos o obtener los recursos para hacer esos cambios muchas veces no lo logran. Y bueno, hablemos también del cambio cultural aquí en Guatemala. Me imagino que para poder pues aplicar todo esto de laboratorio también tiene que haber un cambio cultural. En nuestro caso estoy pensando, porque en este país de los abogados, que todos lo quieren resolver con ley, dictámenes, la firma, sí, digamos, a veces puede haber innovaciones muy buenas, pero yo me imagino por ahí a los licenciados poniendo peros y diciendo cosas. Digamos, yo doy un ejemplo como muy de usuaria, digamos, pero que luego vi reflejado cuando trabajé en el Estado, las veces que he trabajado en el Estado. Pero yo tengo 3 nombres, ya. Y nosotros tenemos un DPI que tiene un chip, ¿no? Por algún motivo, no sé, un glitch del sistema de RENAP, una vez que reimprimieron mi DPI solo tenía 2 nombres. Y bueno, yo pensé, bueno, si tiene un chip, lo meten en el chip y ahí salen mis 3 nombres, no hay problema, no hice ningún como reclamo ni nada. Pero me toca luego, a los años, ir a renovar mi licencia. Y entonces cuando quise renovar mi licencia me dijeron que no podía porque no coincidía el nombre de mi DPI con el nombre de la persona que iba a sacar la licencia. Y entonces yo le digo a la señorita como, bueno, pero meta el chip del DPI y ahí le va a salir mi nombre completo. Y me dice, no, pero es que yo tengo que adjuntar a su expediente una fotocopia
de su DPI. Y en las fotocopias no van a aparecer sus 3 nombres, solo van a aparecer 2. Bueno, lo digo como un ejemplo, ¿no? Sí. De esa como cultura abogadesca, barroca que hay aquí en Guatemala y que yo creo que cualquier persona que ha ejercido función pública más de alguna vez se ha topado con un pequeño nudo similar, que son nudos pequeñitos pero que no te permiten avanzar. Entonces, ¿cómo ven ese cambio de cultura para poder adoptar pues, la innovación pública desde CGPLAN? Bueno, de hecho, eso es, yo creería, uno de los mayores retos que vamos a tener que enfrentar en esta travesía de la innovación, porque justo una de las frases que más se repitió ayer en el Expo Innova era, es que así se ha hecho siempre. Claro. Un poco la tradición y un poco, y hay que decirlo con mucha honestidad, esta, digamos, perseguidera de las unidades de cumplimiento sobre ciertos aspectos que son claves en la normativa, que tampoco permiten, sí, el fantasma de la Contraloría, todo el mundo con mucho miedo de hacer cambios, porque no sabemos qué puede pensar la Contraloría, pero en realidad vemos que el funcionariado público guatemalteco es muy presto y dispuesto a las innovaciones, pero hay que habilitar esta cultura, también lo que ya decía Laura, esa conexión con los directivos, porque hay gente que está atendiendo al usuario o que de repente está haciendo un trabajo más técnico, que tiene muy buenas ideas, pero no hay un área segura donde probar esas ideas y escalarlas, ¿verdad? Y llevarlas a mejorar los servicios, a mejorar la atención, a mejorar la manera en que entregamos política pública en el país y que al final, como decía Laura, sí agregue un valor, ¿verdad? No estemos ejecutando programas meramente por inercia o meramente porque es difícil cambiar la estructura programática del presupuesto y entonces mejor sigamos haciendo lo de siempre, ¿verdad? Entonces yo creo que lo que no nos está habilitando en este momento es esta cultura y de cierta manera un marco normativo que tiende a ser restrictivo, también acompañado de procesos de poca planificación, diría yo, que no permiten ajustarse a los tiempos que los marcos legales nos están pidiendo. Y yo creo que ahí también va a tocar impulsar algunos cambios en esas normativas para ir habilitando esto de la innovación. En CGPLAN hemos ido logrando que permee un poco más lo de la innovación. Sobre todo en CGPLAN se valora mucho y en general en todo el funcionariado público se valora mucho las metodologías, así que cuando vienen los colegas y muestran que hay toda una metodología para llevar la innovación al ADN de las instituciones, se percibe muy bien y Laura no me dejará mentir que ayer las más de 60, 70 personas que tenían en el taller estaban muy emocionadas porque se les permitía expresar sus ideas, se les permitía sugerir cambios en cosas que decían, no, yo siempre he pensado que hemos estado haciendo mal esto, pero no hay una oportunidad dentro de la institución para cambiarlo, o no había un espacio seguro donde yo pueda expresar mis ideas y mandar mis comentarios al ministro, al viceministro, para que esto genere un cambio, ¿verdad? Porque las instituciones públicas por diseño somos muy verticales, ¿verdad? Sí, y eso, sobre todo porque los directivos altos, ministros y viceministros tienden a ser técnicos en el área de su ministerio, más no en políticas públicas o planificación. Por ejemplo, no sé, por lo regular un ministro de la defensa pues es un militar del ejército, un ministro de salud es un médico, por ejemplo, correcto. Pero quizá no saben de gestión pública. Claro. Sí. Entonces eso es lo que hemos ido trabajando y ayer, el lunes y martes que tuvimos el Expo Innova, vimos que en realidad compartimos una serie de problemas como administración pública y que sería buena idea juntarnos para resolverlos, ¿no? Y probablemente si algún ministerio ya lo resolvió, que nos cuente cómo lo logró resolver, porque de hecho una de las 5 tendencias que se ha visto de la innovación en Iberoamérica es la colaboración entre instituciones. Yo siempre que lo digo, podrá parecer muy ridículo, pero de verdad el colaborar en el sector público es todo un reto, y es tan fuerte el reto que es una manera que se ha visto en Iberoamérica como una forma de innovar. Hay otras formas de innovar, la digitalización es otra, capacitar a los funcionarios se ha visto como otra manera de innovar porque ha permitido incluir nuevos conocimientos a la gestión pública, nuevas formas de
de hacerlo lo público. Por ejemplo, ahora que estamos operando el fondo de becas, hemos diseñado un proceso pensado en el usuario. Ayer lo comentaba el secretario, cuando teníamos el FINABESE, que era este fideicomiso de becas que funcionó en el país durante 25 años. Y hacíamos que nuestros usuarios vinieran de Quetzaltenango con una serie de expedientes, y cuando ya estaban acá le decíamos, no, pero es que la firma del director no viene en lapicero azul y yo necesito que venga en lapicero azul. Y se regresaba la persona con todos los gastos que esto implica. Y ahora implementamos un proceso que desde tu teléfono tú puedes aplicar en cuestión de 3 horas, completar la aplicación. Y ya eso te da la habilitación a que puedas ser un preseleccionado para las becas por nuestro futuro. Así que eso de verdad nos costó mucho que la burocracia del Estado lo aceptara, siempre por este miedo, ¿no? Y entonces, como dice Laura, en el registro social de hogares las cosas son autodeclarativas. Uno declara, tengo esto, tengo lo otro, y siempre los funcionarios públicos de la Segeplan estaban preocupados, ¿y será que no nos van a mentir? ¿Y será que no nos van a decir esto para no hacer la beca? Pero implementamos un sistema de alertas que nos permite identificar esos casos que son tendenciosos a decirnos, a mentirnos o a falsificarnos información para poder irla a verificar a campo. Pero no verificamos en campo 9,000 aplicaciones, por ejemplo, que tuvimos ahorita, porque todavía estuviéramos verificando las primeras 100 probablemente. Así que eso es un poco lo que hemos venido trabajando, habilitar la cultura, y de hecho estamos arrancando una nueva colaboración con el Ministerio de Finanzas para traer el índice de innovación pública que ya tiene Chile desarrollado, para empezar a medir las capacidades que tienen las instituciones para innovar, y que ahí nos permita desarrollar un programa de capacitaciones para ir cambiando estos aspectos más rígidos que no habilitan de momento las capacitaciones y las innovaciones. Yo creo que ahí Laura nos puede contar datos interesantes de qué han medido en Chile, de cuáles han sido estos problemas como más sistémicos que en la burocracia chilena no han permitido la innovación, o esos habilitantes también, que creo que son lecciones aprendidas que nosotros estamos trayendo a Guatemala para testearlas un poco. Sí. Contanos de eso. Súper. Bueno, contexto. El Índice de Innovación Pública se creó en el 2019 a propósito de este servicio que les comentaba de consultoría, cuando nos dijeron no tienen presupuesto para financiar fondos. Bueno, una de las cosas que nosotros también promovemos harto a propósito del impacto observable era como, ¿estamos realmente transfiriendo capacidades en lo que estamos haciendo? Entonces, desde esa inquietud propia del laboratorio, se desarrolló este instrumento en colaboración con el Banco Interamericano del Desarrollo, el BID, que finalmente se definieron 10 capacidades para innovar. Y lo bonito, yo encuentro, de ese servicio que entregamos del laboratorio es que, claro, por cierto, un índice, o sea, las instituciones se miden voluntariamente en Chile, te da un puntaje de 0 a 100 puntos. Nosotros ahí tenemos como una premisa que las instituciones se miden voluntariamente, pero jamás nosotros revelamos cuál es el porcentaje o los puntos que tiene la institución. Porque en el fondo es un acto de confianza de que te abro cómo estoy gestionando mis cosas en la interna. Y han habido casos en que instituciones sacan 6 puntos. Instituciones que se creen muy innovadoras, al momento de ir a ver, no 40 puntos, 20 puntos. Y es como, y nos van a reclamar, no, está mal su índice. Ustedes no están, ustedes se equivocaron, no nos están viendo correctamente. Bueno, dicho eso, más allá de entregar este número, lo interesante que tiene es que de estas 10 capacidades se entrega un informe donde viene a recopilar de una u otra forma buenas prácticas o qué cosas deberían hacer las instituciones para poder desarrollar esas capacidades que están con menor puntaje. Y va de la mano no solo la medición del índice, sino que un programa de desarrollo de capacidades. Y eso, sin lugar a dudas, es lo que más ha hecho que se permee dentro de la cultura de las mismas instituciones públicas, este efecto multiplicador, porque querámoslo o no, igual se generó en algunos casos, hay algunos que el primer año se midieron, sacaron 6 puntos y dijeron, ya, no, está malo. Pero hay otras que dijeron, no, a ver, ¿cómo lo podemos ir mejorando? Sí. Y hay instituciones, sin dar nombre porque es secreto, que partieron con muy bajo desempeño, ahora son instituciones modelo, y se da el fenómeno curioso que
las instituciones que le van muy bien, ellos mismos cuentan, sacamos no sé cuántos, 90 puntos en el índice, no sé, tenemos 75 puntos. Y en este mismo programa de desarrollo de capacidades, aquellas instituciones que nosotros categorizamos como modelo, que son aquellas que ya tienen los mejores puntajes de 75 hasta 100 puntos, son ellas mismas las que capacitan a aquellas que tienen menos capacidades en algún tema específico, por ejemplo, el talento humano. Claro, se mide una capacidad en concreto que mide que hayan equipos multidisciplinarios, que hayan espacios para poder hacer innovación. No sé, hay otra que tiene que ver con presupuestos, hay otra que tiene que ver que la estrategia definan específicamente que quieren hacer innovación, entonces dentro de sus objetivos institucionales declaran en algún lado sale innovación. Eso habilita de que al momento de, por ejemplo, ir a hacer acciones, lo que se hablaba con la embajadora en la mañana, así como que normativamente están habilitados para poder hacer innovación. Si tú quieres ser una institución innovadora, pero en ninguna parte de tus objetivos estratégicos hablas de innovación, es como ya, ¿y por qué te vayas a meter en este tema? Sí. No, entonces ya, desde ahí, cosas de ese estilo. Como resultados anecdóticos de las mediciones propias del índice, es que más del 70% de las innovaciones que se desarrollan actualmente en Chile vienen de funcionarios públicos, que no tienen un cargo directivo, no son ni siquiera jefaturas. Son personas que tienen una inquietud genuina de mejorar las cosas. Claro. Y otro dato bien importante, que a mí y lo siento, y cada vez que vamos a desarrollar un proyecto lo sentimos, es que hacer un proyecto de innovación, la principal barrera es la cultura organizacional. No es tener recursos. Claro, como segunda sale el acceso a presupuestos, y para mí personalmente va muy de la mano, porque en la medida de que haya resistencia al cambio, está menos la posibilidad de acceder a recursos para hacer algo que no sabemos si va a funcionar. Sí, claro. Porque en el fondo innovar es atreverse a hacer algo distinto, y eventualmente puede que demos recursos en algo que no funciona. O sea, sin tener la seguridad de que va a resultar como estás esperando. Claro, pero por eso mismo las metodologías de innovación son tan interesantes y en el fondo invitan a equivocarse, pero equivocarse cuando es barato equivocarse. Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo les comentaba los 78 prototipos, eran en papel, literal, hojas de papel dibujadas a mano con una hoja, un lápiz, no sé. Sí, lapicero. Y claro, después, primero las testeamos entre nosotros, con la gente, después cuando ya había un mayor nivel de acuerdo, tratamos de hacer una gráfica más o menos presentable, pero no más que una hoja de papel con algo de diseño, íbamos a la oficina, así como, ¿entiende esto? A ver qué entiende de esto. Y preguntándole a la gente, y así se llegó al rediseño de la cartola. Pero no fue una gran inversión de recursos. Claro. O sea, son cosas que sí llegan a tener un cambio en el día a día de los usuarios y de los funcionarios, y que muchas veces no se necesita mucho presupuesto. No, pero qué interesante esa forma de medir el impacto y de incluso como poner a competir a las instituciones más o menos. Sí, no es competencia, pero sea como que ellas mismas hay alguna... Lo toman personal. Sí, no hemos dado cuenta, porque es como... Claro, cuando se entregan los resultados, se da este reconocimiento sobre todas las modelos, y las que están ahí cerca, como, el próximo año vamos a salir nosotros adelante porque queremos este reconocimiento. Les crean como objetivos para mejorar. Sí, súper. Y ambos mencionaron el Expo Innova, pero cuéntenos, ¿qué fue el Expo Innova? ¿Cuántos días fue? ¿Qué buscaron? ¿Qué hicieron? Bueno, empezamos, fueron 2 días en donde estuvimos trabajando algunas charlas, algunos talleres, y partíamos de que sabemos que en el gobierno guatemalteco hay innovaciones, o sea, queríamos partir no de cero, sino de lo que ya hay, y que es parte de, veamos, algunas metodologías de innovación parten de lo que ya está, en lugar de volver a recrear todo, y eso toma mucho tiempo y se busca agilidad. Así que nos dimos a la tarea de mapear algunas instituciones que, a juicio nuestro, venían trabajando ciertas innovaciones, por ejemplo la SAT, que para todos es sabido cómo le ha facilitado la vida a la gente pasar de rentas internas a la SAT, donde uno
Antes iba y pagaba sus impuestos en la ventanilla y ahora los puedo pagar directamente en el banco. Ahora hasta feliz cumpleaños le desea a uno la SAT. Sí, y le cobra a uno ahí el impuesto de circulación de vehículos o algo por el estilo. Actualice su RTU. Sí, entonces la SAT ha traído ya, digamos, en el ADN de la institución estas innovaciones y que sí agregan valor, ¿verdad? Porque no es solo meterle tecnología por meterle tecnología o hacer un app, que usualmente nadie quiere instalar un app de gobierno, ¿verdad? Hay una desconfianza por instalar un app de gobierno. Entonces empezamos a mapear varias iniciativas de innovación para que ellos nos fueran contando qué han hecho, cómo lo han hecho, cómo eso ha sumado valor a la política pública que estamos entregando. Y así que estuvimos conversando con proyectos interesantes como Rutas para el Desarrollo, que nos contó cómo ellos querían planificar el máximo impacto de dónde construir caminos rurales y carreteras, porque la misión del programa es mejorar la movilidad. Los datos nos dicen que ahorita tenemos movilidad en las Verapaces, por ejemplo, de 5 o 10 kilómetros por hora, porque los caminos son completamente de terracería y no conectan a carreteras principales. En el proceso ellos se dieron cuenta que no había esta red de carreteras terciarias, de caminos terciarios, que generalmente son municipales, no están registrados en ningún mapa. Entonces, usualmente la respuesta natural ante eso sería, bueno, hay que hacer un proceso de levantamiento cartográfico, probablemente con imágenes satelitales o aviones que tomen ortofotos, o drones, hay que comprar drones para hacer esto, y no, se les ocurrió hacer un mapeo colaborativo. Hicieron un llamado con una institución que se llama HOT, que lidera el OpenStreetMap, y ellos tienen una red de colaboradores en donde analizan los mapas de OpenStreetMap y dicen, no, aquí hay una calle, ¿verdad? Y lo trazan ya en un programa informático de GIS. Y con eso levantamos, el programa levantó más de 44,000 kilómetros de caminos terciarios, y eso ya es un bien público que esperamos que el resto de las instituciones puedan aprovechar. Pero lo importante no es eso, lo importante es que nos permitió planificar dónde va a pasar la carretera, de tal manera que vamos a conectar más de 300 comunidades que actualmente están aisladas y que están en situación de pobreza. Y la gran hipótesis es que están en situación de pobreza precisamente porque no tienen comunicación con el resto del mundo. Entonces vamos a pasar de estas comunidades que tienen comunicación limitada a comunicación probablemente 60, 70 kilómetros por hora, con las nuevas intervenciones que estamos haciendo con base a esta innovación. Entonces, justamente eso fue el tipo de cosas que estuvimos hablando, como muy inspiradoras para el resto de los funcionarios públicos, que nos permitan decir, no hay que detenernos, sino encontrar la manera de llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? Porque, repito, esta gente se puede haber detenido, decirle al presidente, no, fíjate que aquí lo que hay que hacer es invertir en un ejército de avionetas que vayan a hacer un mapeo, o que vaya un ejército de expertos en cartografía a hacer el mapeo de las carreteras, y eso toma un año probablemente. Y ahorita ya estamos levantando los procesos para hacer esos caminos, ¿verdad? Agilizamos ahí la intervención pública. Llegó también la Superintendencia de Bancos a contarnos cómo simplificaron una serie de 30 requisitos que cuando uno va al banco a abrir una cuenta, esos requisitos los pone el gobierno vía la Superintendencia de Bancos. Y te pedían ahí la copia del DPI, que el NIT, que hasta la licencia de conducir, un recibo de agua, un recibo de luz. Se dieron cuenta que en realidad no había que pedir tanto, ¿verdad? Que muchas de las cosas ya están interoperables, y ahora solo pedimos 5 requisitos, entre ellos el CUI, no recuerdo bien la lista, pero eso habilita a que en lugar de tú llenar un formulario, ahora puedes crear una cuenta desde las aplicaciones de los bancos, y en 10 minutos tú tienes tu cuenta abierta. Entonces eso de nuevo sumó valor, porque está permitiendo que las personas se sumen al sistema bancario, y eso es importante porque está demostrado que los países que apuestan por la inclusión financiera logran dinamizar sus economías y logran sacar a mucha gente de la pobreza. Sí. Así que esa fue la idea, y lo que queremos podría contar la de las comadronas. Yo encuentro que esa a mí... Sí. Esa está re buena. Esa, pues, cuéntela usted ahí. No, cuéntala tú. Es que, claro, como nos contaban de que había subregistro de los nacidos, entonces no tenían en el fondo claridad de cuál es
la tasa total de ciudadanos y ciudadanas en Guatemala. Entonces hicieron todo ahí un modelo de atención en el que ahora directamente las comadronas hacen como un formulario de preinscripción, ¿entendí? Si no, sí, me corrigen. en el teléfono. Entonces, claro, les pasaron teléfono a las comadronas, muchos decían que nunca habían tenido un teléfono, entonces ya había, incluso como efecto secundario, ya la brecha digital se empieza a cortar. Y encuentro que eso es como notable. Sí. Y claro, después eso simplificaba incluso el proceso después posterior de inscripción y verificación de ya cuántas son las personas que han nacido o no, y decían que había un plazo en el que tienen que ir a inscribirse, días. Y si es que no se van a inscribir ya es directamente el REN. Los multamos. Primero, sí, es que la ley así está. Si no te inscribes los primeros 60 días, hay una multa. Y no solo le queda lejos en camino, sino que si ya tarde lo multan. Claro, pero los iban a buscar. Los van a buscar. Antes de la multa. Ahora los van a buscar antes de la multa. Tienen un alertivo a los 40 días. Si tú no has llegado a inscribir a tu hijo, te van a buscar para que lo enroles en el RENAP. Entonces yo encontré, al menos, claro, junto con el de beca, como muy, como, ay, qué interesante, qué inspirador en el fondo como lo que están haciendo. Y es virtuoso porque no solo ya el Estado haciendo algo, sino que ya en colaboración, en este caso con las comadronas, yo encontré como, eso es abrir también, como empezar a innovar, es como abrir las puertas a que, y entender que el Estado por sí solo no puede hacer todo, que necesita apoyo y colaboración incluso para las intervenciones, y que se hacen diseños y se hacen intervenciones con las mismas personas es más fácil también. Así que al menos yo me quedé con eso y dije, ok. Y además de este caso en específico, ¿cómo fue tu experiencia en el Expo Innova como una persona externa que viene a Guatemala aquí? Sí, o sea, fue muy, ¿cómo decirlo? Porque ya llevamos un tiempo con el equipo de SGPlan en esto del apoyándolos, guiándolos, pero el mérito del TIP es 100% de SGPlan, pero dándole como aprendizaje de las cosas que durante la trayectoria del laboratorio no funcionaron tan bien y como tratando de explicarle, mira, estos son los distintos modelos de gestión de innovación y también decirles como, mira, así lo hacemos nosotros en el laboratorio, pero están estos otros modelos, vean ustedes cuál les hace más sentido de acuerdo a su realidad, como que tratamos de hacer ese ejercicio. Y particularmente en el Expo Innova me tocó la charla inaugural, espero que haya sido lo suficientemente clara, donde justamente fue ir a contar un poco de lo que hacemos en Chile y también contar sobre todo aprendizaje, para que ahora que están empezando ustedes a formalizar, porque sería poco realista decir que en Guatemala no se hacían innovaciones antes de esto, es como ya, ahora visibilizar lo que estaban haciendo en innovación, entonces como, y ahora que lo van a crecer aún más, como no cometer los errores nuestros del pasado. Y también nos tocó ayudar a hacer talleres que nos sentíamos muy rockstar, porque los primeros talleres que se acababan fueron los nuestros, donde ya les explicamos metodologías concretas y los equipos estaban, nosotros decimos en Chile, en llamas, muy entusiasmados, muy entusiasmados, como con la metodología. Le decían, oye, qué interesante, esto se puede, y como se entusiasmaron muy rápido, y son metodologías que son sencillas en el fondo, no tampoco es algo tan, pero que hace sentido y te ayuda, sobre todo al tener la metodología te ordena el proceso, si al final eso es lo que aporta. Y estuvimos haciendo metodología y la gente estaba muy entusiasmada, o sea, me sentía todo un artista, me decían, ¿me puedo sacar una foto contigo? Y yo, pero bueno, ya, gracias, sí. Porque les interesó mucho y yo siento que se generó de todas formas el inception de ya la innovación, de que es posible, más allá de que algunos fueron a presentar ejemplos, también como el hecho concreto de como ya participó, porque claro, hubieron varios talleres, no solo los nuestros, como que la gente quedó muy con el espíritu en alto, por así decirlo, con esto de la innovación. Eso principalmente. Sí, no, qué exitosos, de verdad, te felicito, qué bueno que hicieron este evento y qué bueno que tuvo tan buena recepción. Y yo creo que también eso sirve mucho para la moral de los funcionarios también. Sí. Y creo que debe ser muy refrescante para ellas y ellos el haber tenido acceso a algo así y a dejar de perder la esperanza, porque a veces, sí, como cuando uno trabaja en función pública, si te rendís o decís como, bueno, ya estuvo, traté, no se pudo, pero ver que hay esos espacios, de verdad me alegra un montón. ¿Y cuál es el siguiente paso, digamos? ¿Cómo hacemos para no perder esta llamita que se encendió, digamos? ¿Cómo hacemos para no perderla y que siga adelante?
Bueno, en la CEGEPLAN ya tenemos un espacio que es un laboratorio donde justamente estamos ahorita adecuándolo para que tenga todos los insumos, para que los funcionarios puedan crear, idear, prototipar, probar y lo que no hacíamos antes lanzábamos una política pública sin saber si de verdad estábamos atendiendo el problema público para el cual estaba planteada la política pública. Este país tiene más de 70 políticas públicas. Y ayer platicábamos, con que hiciéramos funcionar una, sería un verdadero éxito. Así que el laboratorio está a disposición, pero además con un acompañamiento metodológico de la CEGEPLAN, donde vamos a estar lanzando la metodología del TIP, justamente porque es un análogo, vamos a llegar, lo que dice el laboratorio, a dar un TIP, pero la idea es que se queden las capacidades instaladas en los equipos de las instituciones de gobierno, y también queremos ir juntando este ecosistema que ya detectamos que existe, para que empezamos a tener más acercamientos, más oportunidades de colaboración. La academia, me imagino que para el público universitario que nos está viendo, saben que hay laboratorios de innovación en academia, y nos han dicho, con gobierno nunca habíamos trabajado, pero ponemos a disposición nuestros laboratorios para que ustedes lleguen a resolver problemas públicos, y nosotros estamos súper interesados en trabajar con ustedes, porque siempre ha sido una limitante poder trabajar con el gobierno. Así que estamos formando este ecosistema para que al final los mismos defensores de la innovación sean estas personas que van trabajando con nosotros y viendo que la innovación es posible, ¿verdad? Que sus ideas, yo no renuncio a esto, que hay ideas de personas que probablemente, lo decía Laura, no tienen puestos altos dentro de la administración, pero que tienen fabulosas ideas y nunca nadie los ha escuchado. Así que los siguientes pasos vamos a seguir organizando este encuentro anual, este Expo Innova, donde vamos a exponer todas estas innovaciones que el gobierno está realizando, pero también empezar a invitar a las autoridades de los ministerios a que se sumen al barco de la innovación, ¿verdad? Que es lo único que nos va a permitir cambiar la administración pública en realidad y dejar de estar poniendo una serie de requisitos que en realidad no agregan valor, ¿verdad? Pero sí se vuelven tema de cumplimiento o normativo o legal. Entonces queremos también, algo que aprendimos del laboratorio es que a veces te topas con que el problema es la ley, ¿verdad? Sí pasa que el problema es la ley. Y le decía a Laura, ¿qué hacen cuando encuentran que el problema es la ley? Pues hacemos una propuesta de cambio de ley, claro, ¿verdad? Que no pasa tanto en el Estado guatemalteco. A mí me ha pasado más de 10 años de estar trabajando en lo público, de que cuando te encuentras que el problema es la ley, dices, no, eso depende del Congreso, entonces no lo toquemos. Y la función del Ejecutivo, si tengo un problema en la ley, el presidente tiene iniciativa de ley, claro, entonces puede enviar la iniciativa de ley, pero hay que trabajarla, y hay que trabajarla en conjunto para que nos sirva a todos en el Ejecutivo. Así que esos son los siguientes pasos. De hecho, ya estamos en conversaciones con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo, de ciertos retos que tienen ellos que no han logrado resolver, y ahí es donde la innovación es importante, porque si uno ya sabe resolver algo es solo implementarlo, pero si uno no tiene la respuesta a un problema que está viviendo, entonces ahí es donde la innovación es valiosa y donde las metodologías de innovación nos permiten desarrollar, Laura decía, 79 prototipos que nos permitan ver cuál es la mejor forma de solución, y tomar en cuenta que el presupuesto en Guatemala, aunque se dice que es ahorita el más alto de la historia, cuando uno lo ve en términos comparativos del Producto Interno Bruto, por ejemplo, es un presupuesto muy chico, muy limitado, que no te permite hacer grandes cosas. Yo siempre digo, los funcionarios públicos, aunque no se note, aunque la moral está muy baja, de verdad son verdaderos héroes, porque hay médicos que trabajan turnos de hasta 3-4 días, que no van a su casa, son héroes, ¿verdad? Atendiendo ese servicio, y nadie está ahí preocupado por la salud de ellos, la salud mental de estar 4 días en un hospital. Los maestros que van en esos caminos rurales y caminan kilómetros para ir a dar clases, a veces hasta 2-3 grados. Sí, entonces visibilizar ese trabajo de cómo han ido resolviendo problemas. Yo te aseguro que si fuéramos a las escuelas, los maestros hacen maravillas con el poco material que tienen, con la infraestructura tan mala que venimos a encontrar de las escuelas, y que hemos hecho un trabajo importante como gobierno irla remozando, pero que no termina de ser suficiente porque son años de abandono, y ahí es donde pues la innovación es importante. De hecho, el reto que estamos viendo con educación es justamente de
parece ridículo, pero mapear las más de 36,000 escuelas que ellos tienen, ya hay mapeos preliminares que se han hecho a través de las cartografías, imágenes satelitales de Google, pero que todavía necesitamos confirmar porque hay algunas que tenemos dudas si de verdad están ahí, y hay ciertos problemas administrativos que si bien uno le llega el recibo de la luz, tiene una dirección cambiada, no coincide con el registro que está en el ministerio, y habría una forma sencilla de resolverlo si uno tuviera una gran chequera, es contratar gente que vaya a verificar si las escuelas están ahí, pero estamos hablando de 36,000 escuelas, eso tomaría un ejército de personas y mucho presupuesto. Entonces estamos ahí ideando una manera con el apoyo del laboratorio que nos está ayudando en el asesoramiento metodológico de cómo resolver este problema sin involucrar una gran cantidad de recursos del ministerio, que además tienen una serie de desafíos que abordar todavía, producto de un abandono histórico que ha habido en el tema educativo en el país, ¿verdad? Sí, a propósito del tip, les tengo un tip cuando hay como restricciones normativas. En general te dicen, no, es que no lo permite la ley. Yo les digo, ¿y dónde dice que no se puede? Veámoslo, y claro, siempre desde el marco del respeto y todo, como vamos a revisarlo. Y muchas veces se dan cuenta de que sí se puede. No falta, de todas formas, las personas que son más obstinadas y todo, no, que no se puede y todo. Pero claro, porque hacer transformaciones de proyectos de ley son cosas más a largo plazo. Y a veces hay cosas que hay que resolver. Entonces, ahí la innovación también ayuda, como ya, a ver, veamos soluciones que quizás no es el óptimo, pero sí nos ayuda a que mientras esto se regulariza, nos permita hacer más cosas. Nosotros mismos en Chile, claro, nació el Laboratorio de Innovación, pero no teníamos marco normativo para comprar prototipos. No está entonces ya incluso desde la ley de compras no nos permitía este concepto de iterar. ¿No? Tú tienes que comprar algo y tienes que saber qué es lo que necesitas, porque si no estás desechando recursos públicos. Bueno, después de años se logró hacer este marco normativo, pero igual ahí se empezaban a hacer distintas estrategias, bueno, sobre todo estas técnicas de prototipado más como baratas, se empezó a capacitar dentro de los mismos servicios públicos, ya, cómo podemos hacer y buscar alternativas. Y un caso muy reciente, que de hecho se va a lanzar, pero está en implementación ya hace un rato en Chile, que yo lo comenté igual en la Expo Innova, es que en Chile hay una instancia que se llama la Superintendencia de Seguridad Social, que es cuando las personas les rechazan la licencia médica, el pago de la licencia médica, pueden ir a reclamar allá. Entonces pasa un fenómeno bien curioso, porque la gente va a reclamar y le dan la respuesta y no sabían si les había ido bien o mal. Venía escrita en un lenguaje así. Nadie entendía. ¿Eso quiere decir que sí o quiere decir que no? Y no, de verdad. Y de hecho a mí me pasó porque, claro, personas más cercanas a mí me preguntaban, ¿qué dice acá? ¿Cómo? Y yo ni siquiera yo la entendía. Entonces, cuando se fue a hacer este rediseño, porque había muchos reclamos a propósito de que los reclamos, entonces una cuestión bien particular, reclamo del reclamo por el reclamo, y era porque nadie entendía en el fondo qué es lo que te estaban respondiendo. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Los abogados. Los abogados decían, no, la normativa dice esto, la ley dice esto, la resolución donde se da el resultado tiene que tener este formato, no se puede hacer de otra forma porque si no es un incumplimiento de ley. Bla, bla. Y dijimos, ¿y si hacemos un anexo en la resolución? ¿Se puede? Ya. Y se hizo. Se hizo una ficha de apoyo donde ya, en sencillo, con gráficas incluso amigables, se les explica si les fue bien o les fue mal, porque en el fondo si te fue bien... Abogado castellano. Claro, lenguaje claro, porque en el fondo si les fue bien en su petitorio tenían que ir a exigir ya después que les pagaran, entonces ahí pasaba eso. Entonces, innovar también es ir dándole la vuelta a la tuerca de ya, cómo lo podemos hacer y siempre, yo a veces prefiero, mi especialización son los procesos y la transformación digital. Y como ingeniero siempre uno trata como ya el óptimo para la eficiencia y las metodologías Lean es como cero desperdicio. Yo yo ya encuentro que es una metodología que suena muy bonita, pero en la práctica no es realista. A veces yo prefiero que sean servicios que a las personas le hagan sentido, que sean factibles de implementar. Y de aquí a 10 años pensemos en eso, pero si la necesidad está ahora, bueno, pensemos en hacer mejoras que
no sea el óptimo global, sino que óptimos locales. Vamos avanzando de a poco. Y eso es más virtuoso y también da la señal a las mismas personas de que, sí, vamos mejorando. Y así después los mismos servicios públicos dicen, mira, esto funcionó, sigamos entonces. Sí, como pequeños cambios graduales, digamos. Sí, sí, qué buenísimo. Sí, la verdad es que enhorabuena a ambos. Les felicito por el evento y por pues esta semillita que sembraron de la innovación pública, de creer que sí es posible mejorar. Sobre todo, me encantó eso que dijeron al principio, de poner al ciudadano en el centro. Porque como decías, que hay tanta política pública que se queda en papel, muchas veces es porque no se hizo con el ciudadano en el centro o con el implementador tampoco en mente, y entonces pues se quedan ahí en el papel y no se ven los beneficios. Así que pues deseo que esto tenga mucho éxito, que siga creciendo esa red de innovación y que llegue el punto en que ya no tengan que llamar a la Laboratorio de Innovación de Chile, porque ya lo pueden hacer aquí. De todas formas, así que muchas gracias a ambos por venir a contarme de esto. Vamos a hacer aquí la labor de que más gente se entere, porque más gente se tiene que enterar de lo que está sucediendo. Y bueno, gracias también a la audiencia por permitirnos acompañarles un día más, y nos vemos en un siguiente episodio.